Ahora tenemos otra comunicación con el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, porque estamos en medio todavía de una pandemia del nuevo coronavirus, ¿no? Y pues sería importantísimo plantearse qué es lo que sucedería si es que ocurre un terremoto, ¿no? ¿Cómo lo afrontaríamos con el sistema de salud actual que tenemos y todavía en medio de una pandemia? Pero eso se lo vamos a consultar directamente al ex ministro de Salud, Óscar Ugarte. Doctor Ugarte, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente el tema es siempre preocupante, es crítico. Todos sabemos que el Perú es un país sísmico, y sucede lo que ha sucedido ahora en menos de 5 horas. Hemos tenido 2 sismos fuertes, uno en Lima y el otro en Amazonas. El de Amazonas más intenso y probablemente con más niveles de repercusión, sobre todo en infraestructura, menos mal que no en vidas. Existe defensa civil, pero existe un sistema nacional donde participa el sector salud, sin duda, para responder inmediatamente a estas eventualidades. El Ministerio de Salud tiene una dirección especial, la dirección justamente de emergencias y de riesgos de desastres, que tiene una capacidad de acción inmediata, pero como bien decía el ex ministro de Defensa, Jorge Nieto, hay por lo menos 3 cosas importantes de inmediato que tienen que actuar, y todos los responsables de defensa civil que hay en el nivel nacional, que hay en el nivel regional, que es cada gobernador es el presidente de defensa civil o el alcalde en la provincia donde hay distritos, sabe primero que se disponen de brigadas que pueden ser desplazadas, y esto no son en Lima, no hay que enviar desde Lima, existe también en cada una de las regiones. Hay recursos materiales que hay que tener en disposición y se tiene, por ejemplo, carpas, alimentos, frazadas, este tipo de cosas se tiene distribuidos a nivel nacional, no hay que enviarlo desde Lima necesariamente, ¿no? Lo que falte habrá que enviar desde Lima. Y como bien ha dicho el exministro Nieto, las Fuerzas Armadas tienen un gran rol, particularmente en todo lo que es transporte. Porque en esas circunstancias los vuelos aéreos militares, helicópteros o incluso el transporte terrestre, digamos, también es sin duda un complemento fundamental, sin lo cual es imposible. El Ministerio de Salud no tiene otros medios, ni ninguno de los ministerios, más que lo que tiene la Fuerza Armada. Eso se ha visto y se está viendo durante toda la pandemia, ¿no? El llegar a los sitios más extremos, el transportar, sobre eso ha habido cantidad de ejemplos, ¿no? Transportar personal, e incluso los médicos, enfermeras que estaban ya enfermos y en UCI, la vez de Loreto, por ejemplo, de Iquitos, sin la Fuerza Armada no se hubiera podido hacer estas evacuaciones. El sector privado aporta en parte, pero el eje fundamental es eso, ¿no? Entonces, el otro gran tema, sin duda, es Lima. Por supuesto. Y Lima es un riesgo permanente, ¿no? Porque, como sabemos, hay un porcentaje muy alto de viviendas vulnerables en el centro de Lima y en otras zonas, porque son casas que pueden ser de mucha antigüedad, espontáneamente se derrumban muchas veces, como hemos visto, peor en sismos. Entonces la eventualidad de un impacto sobre la vida de las personas es muy alto. En general, en grandes ciudades, en México se ha demostrado varias veces, o en Chile, ¿no? En experiencias de este tipo, bueno, y también en Perú. Y en Lima tenemos varios flancos que no necesariamente están cubiertos, empezando por esto de la vulnerabilidad de las construcciones, que pueden ser domiciliarias o pueden ser de trabajo, incluso oficiales, ¿no? Locales que no están adecuadamente
preparados. Doctor Ugarte, el tema de las postas, digamos, ante un sismo de magnitud en las cuales las personas pueden hacerse daño quizás en los escalones, un tropiezo, algo que tampoco los obligue a ir a un centro de salud de mayor cantidad de personas. Tenemos las postas, digamos, funcionando en el modo adecuado, tenemos la cantidad de postas que podrían atender este tipo de emergencias pequeñas que se suelen dar cuando una persona se altera un poco y está evacuando en medio de un sismo. A ver, como todos sabemos, una decisión que todos han reconocido después desacertada, al inicio de la pandemia se cerraron los consultorios para evitar la aglomeración de gente, era el argumento. Había una cierta razón, pero el efecto contrario, el que no había espacios para atención, sobre todo en el primer nivel, ha sido muy crítico. Entonces, ya desde el primer semestre de este año había un proceso de reapertura de los servicios y de fortalecimiento. ¿Qué significa fortalecimiento? Primero, tener personal, ¿no? Y tener personal con capacidad resolutiva. Esto quiere decir médicos que puedan atender esas urgencias en el primer nivel. Eso es lo que se viene haciendo progresivamente, pero no está todavía completo. Entonces, este es un punto que tiene que ser reforzado, ¿no? El primer nivel de atención con capacidad para seguir atendiendo COVID, pero emergencias de este tipo, digamos, ¿no? Que va a rebasar a todo lo que puede hacer COVID. Pero dentro de los esquemas de emergencia, por ejemplo, frente a sismos, y es lo que por lo general se hace en los ensayos, digamos, cuando se programa por parte de ENDESI o las instituciones del gobierno nacional, ensayos frente a posibles eventos como terremotos, y pensando en Lima, efectivamente, en uno que puede ser de grado 8, o sea, devastador, se organizan centros de atención diferentes a los centros de atención hospitalaria, es decir, siguen atendiendo las emergencias, etcétera, pero para evitar la congestión se organizan en sitios abiertos, en plazas públicas, en estadios, en locales o parques grandes, para no saturar para no saturar atención de emergencia. Y ahí se desplazan las ambulancias, se instalan carpas para especial tratamiento. Eso está previsto, pero siempre es la duda si tenemos la capacidad suficiente frente a una demanda muy grande por una magnitud tan fuerte como sería un sismo Doctor de grado 8, ¿no? Sí. Doctor Ugarte, le voy a pedir que nos espere unos segundos, vamos a actualizar nuestros titulares y luego regresamos para seguir conversando específicamente sobre esta nueva variante Omicron. Titulares y regresamos. Mañana con 36 minutos, Giovanna Castro en la sede central en Lima y Carlos González en la ciudad de Trujillo los acompañan este domingo en ampliación de noticias aquí en RPP, La Voz de todo el Perú. Estamos en medio de una evaluación sobre las consecuencias que han dejado dos sismos ocurridos en nuestro país, uno en la madrugada en Lima y otro en Amazonas, pero que se ha sentido en todo el norte y el oriente del país, ¿no? Y en este escenario es que tenemos el surgimiento de una nueva variante de la COVID-19 denominada Omicron, que ha aparecido en Sudáfrica. ¿Cuál es el nivel de peligrosidad de esta variante? Se lo vamos a consultar al ex ministro de Salud, Óscar Ugarte. Doctor Ugarte, ¿cuál es el nivel de peligrosidad de esta nueva variante y sobre todo qué posibilidades tenemos de que llegue a nuestro país? Mire, por la descripción que ha sido hecha por la Organización Mundial de la Salud a partir de las investigaciones en el propio Sudáfrica, que es el país donde se origina, y la detección que ya no está solo en Sudáfrica, sino en los países vecinos al sur del África, pero también se ha detectado casos, según dicen, en Bélgica, en Israel, incluso en China. Lo que quiere decir que, pese a que ha sido descubierto hace 2 semanas máximo, ya se ha difundido rápidamente. Y como dice el análisis ya científico, esta es una variante que tiene una
un ritmo de mutación muy grande, que ya desde que surgió ha producido más de 30 mutaciones esta variante, lo que quiere decir que cambia muy rápido y por lo tanto tiene mucha transmisibilidad de persona a persona, y si bien las defensas de las vacunas, esto todavía está por confirmarse, sí tienen un nivel de resistencia y de resultado contra esta variante. Sin embargo, por lo que se está observando, podría rápidamente convertirse en dominante, de hecho en los países donde está ya desarrollándose y a nivel mundial. Recordemos que la Delta, que es la que actualmente es dominante, por ejemplo en el Perú, si bien la detectamos los primeros casos en Arequipa en junio, demoró todavía varios meses para hacerse dominante, porque la que era dominante era la lambda, esta que se conoce como andina, ¿no es cierto? Y en las zonas de selva era la gama, la que provenía de Brasil. Pero ahora más del 90% de los casos son delta. Ya la delta es conocida, digamos. Esta pareciera que es más transmisible que la delta. O sea, de llegar a un país podría rápidamente extenderse. No se sabe todavía, digamos, los efectos clínicos, ¿no es cierto? Si es que son más graves, eso recién está en evaluación. Pero doctor, ¿sería necesario dictarse nuevas restricciones ante la posible llegada de esta variante? Si ya se tiene noticia que está acá. A ver, yo creo que las restricciones hay que tomarlas por lo que está sucediendo sin necesidad de la Omicron. Es decir, lo que el propio ministerio está detectando es un incremento de casos de las últimas 2 semanas, ¿no? En un 30% de nuevos casos. Entonces ya eso es preocupante. Y ahí lo importante es hacer la detección. Tenemos capacidad, el Instituto Nacional de Salud ha sido fortalecido en su capacidad de diagnosticar durante el primer semestre de este año con nuevos equipos, hay equipos, digamos, de detección, tecnología nueva y además personal. Y está muy eficiente y por eso sabemos cómo están evolucionando las variantes. Yo estoy seguro que se va a poder detectar rápidamente si llega un caso. Probablemente demore un tiempo porque no tenemos una relación directa con Sudáfrica, ¿no? Por lo general da la vuelta, así como la Delta que primero se originó en la India no llegó directamente. Todo lo supuesto es que fue para Europa, Inglaterra, Estados Unidos, y de Estados Unidos vía Miami o Los Ángeles a Lima, digamos, que es la conexión migratoria más directa, ¿no? Más rápida. Pero eso puede producirse en semanas, ¿no? Ahora con la comunicación mundial es muy rápido. Y no entonces, se debe bajar la guardia, por supuesto. De ninguna manera, hay que estar atentos, detectar a tiempo. Y como digo, ya se ha incorporado dentro de la metodología del propio Instituto Nacional de Salud algunas experiencias que se han hecho, por ejemplo, en Ancash meses atrás, una experiencia bien interesante que impulsada por la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos, que es la detección y la investigación no solo hacia los contactos nuevos, sino hacia atrás. Claro, ¿De dónde provino? Tener el historial completo, doctor Óscar Ugarte. Lo que señala es importantísimo. Hay un tema en el cual no se debe bajar la guardia. Ex ministro de Salud, gracias por estar con nosotros. Son ya las 9 de la mañana con 42 minutos.